Muy buenos días, bienvenidos al primer repaso a la actualidad del día aquí en Negocios Televisión. Arranca la mañana del 14 de noviembre, es martes, y los mercados hoy, sin lugar a dudas, esperan y aguardan uno de los datos claves de la semana, ese dato de IPC de Estados Unidos, dato que espera y que de hecho llevaba ayer al mercado americano a retroceder a ese S&P 500 a la espera de ese dato de inflación clave en la política monetaria del Banco Central de Estados Unidos. También, por cierto, vamos a conocer el dato definitivo del IPC en España. Pero con permiso de la macro van a ser otros asuntos los que a esta hora centren la atención del día. En plena cuenta atrás para que este miércoles 15 de noviembre el presidente de Estados Unidos Joe Biden y el chino Xi Jinping se reúnan en ese encuentro previsto al margen de la cumbre APEC, ese foro económico de Asia-Pacífico, y que ya está arrojando las primeras conclusiones. Todo esto, por supuesto, en medio de las tensiones que giran con la mirada puesta en Oriente Medio, con ese nuevo llamamiento de Estados Unidos a Israel para que proteja a los hospitales. Recordemos que uno de esos grandes hospitales que se encuentran rodeados y bajo el cruce de fuegos tendría en el suelo precisamente uno de esos túneles claves para Hamas. Y por supuesto, en el repaso del día no dejaremos de pasar por lo que ha sido esa información en torno a lo que fue ese ataque de película, ese ataque, ese hackeo del gigante bancario ICBC que ponía en jaque a las operaciones del Tesoro americano y que, según han informado los hackers, finalmente la unidad estadounidense del ICBC pagó un rescate. Esos son los grandes asuntos que centran la actualidad de esta. Mientras, por supuesto, y con permiso de las grandes cuestiones de geopolíticas, el gran punto de atención a esta hora nos hace mirar de nuevo a Oriente Medio. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha señalado que los hospitales de la Franja de Gaza deben ser protegidos. El jefe de la Casa Blanca eleva así el tono hacia su aliado Israel, del que espera una acción menos intrusiva, mientras los tanques israelíes avanzan hacia las puertas de ese principal hospital del enclave asediado en la zona de Gaza. Los tanques israelíes han tomado posiciones, según cuenta Reuters hasta ahora, en las afueras del hospital de Al-Shifa, ese principal centro médico de la ciudad de Gaza, que según Israel se encuentra sobre esos túneles que albergan el cuartel general de los terroristas de Hamas, que utilizan a los pacientes como escudos. Israel, recordemos, emprendió esos ataques y declaraba la guerra contra el movimiento de resistencia islamista tras el ataque del 7 de octubre en el sur de Israel, en el que alrededor de 1.200 personas perdían la vida en ese ataque y 240 fueron arrastradas a Gaza como rehenes. Es el punto de inicio y a esta hora la mirada está puesta en torno a esos hospitales en Gaza, y justo cuando Israel apenas hace 24 horas señalaba que han encontrado armamento oculto en edificios civiles como son las escuelas y las mezquitas. Y más allá de Oriente Medio, Estados Unidos y en concreto San Francisco aparece como otro de esos grandes escenarios del epicentro informativo en arena geopolítica. El presidente Joe Biden y su homólogo chino Xi Jinping van a discutir el fortalecimiento de la comunicación y la gestión de la competencia cuando se reúnan al margen de la cumbre del Foro de Cooperación Económica APEC esta semana. La reunión de este miércoles, que está previsto que tenga lugar, será el primer encuentro cara a cara de ambos mandatarios, y la diplomacia al más alto nivel tendrá como objetivo frenar las tensiones y llevar a cabo el descongelamiento entre las dos superpotencias. El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, ha adelantado que Joe Biden cree que no hay un sustituto para esa labor diplomática cara a cara para gestionar la compleja relación que mantienen a esta hora Washington y Pekín. Así ha señalado que los líderes van a discutir algunos de los elementos claves en la relación bilateral entre Estados Unidos y la República Popular China, incluida la importancia continua de fortalecer las líneas abiertas de comunicación y gestionar la competencia de manera responsable para que no desemboque en un conflicto. El objetivo principal, y lo están señalando, es mejorar la comunicación y evitar los errores de cálculo que desemboquen en conflictos mayores.
Pero las esperanzas puestas en ese descongelamiento en las relaciones entre Estados Unidos y China no van a ser fáciles, eso ya se da por hecho, pero en ese foro de la APEC podría además incurrirse en un nuevo escollo en esas relaciones entre Washington y Pekín, porque Taiwán está trabajando para garantizar una reunión individual con el presidente estadounidense Joe Biden y el representante de la isla en la cumbre APEC en San Francisco. Sin embargo, según informa Reuters, que cita a un alto funcionario taiwanés, no hay ningún mensaje planeado ni ningún encuentro previsto para China. Hay que recordar que el gigante asiático que Pekín considera a Taiwán como un territorio propio. La isla gobernada democráticamente participa en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico como el Taipei chino y no envía a su presidente a las cumbres. Se ha enfrentado, de hecho, en los últimos tiempos a esa presión creciente militar por parte de Pekín en medio de continuos ejercicios militares que están siempre reclamando la responsabilidad y ese territorio propio como demanda China y lo que es una independencia y un camino por separado como defienden desde Estados Unidos o Taiwán. Y más casos, con la mirada puesta en esa cumbre económica de la APEC, la secretaria del Tesoro estadounidense Janet Yellen ha declarado que los ministros de Finanzas de ese Asia-Pacífico han confirmado su deseo de ampliar la producción de sus economías de forma sostenible. Los miembros han reafirmado ese interés común en aplicar políticas que amplíen la capacidad productiva de sus economías, ha explicado Yellen, al tiempo que se logran resultados como la reducción de la desigualdad y la protección del medio ambiente. Según ha apuntado Yellen, en esos encuentros previos a la cumbre de líderes en San Francisco, los países de la APEC están aplicando políticas similares a la reciente legislación del gobierno de Biden para promover la inversión en infraestructuras, semiconductores y tecnologías de energía limpia e investigación científica. Yellen también ha señalado que el Tesoro está participando de forma activa en un trabajo continuado para llegar a una conclusión en esas conversaciones del marco económico Indo-Pacífico. Y en cuanto a la opinión de Janet Yellen sobre la economía estadounidense, en las últimas horas lo ha dejado claro y ha mostrado su claro desacuerdo con la decisión de la agencia de calificación crediticia Moody's, que decidía el pasado viernes rebajar la perspectiva sobre la deuda estadounidense, y ha señalado Yellen que la economía norteamericana es fuerte y que el mercado del tesoro es seguro y líquido. En una conferencia, la que fuera jefa de la FED ha señalado que la decisión de Moody's es algo con lo que no está de acuerdo, y recordemos que esa rebaja era en la perspectiva que pasaba a negativa desde estable, citando Moody's grandes déficits fiscales y una disminución en la asequibilidad de la deuda. Y en este contexto, por supuesto, seguimos pendientes de los grandes asuntos que escriben la crónica geopolítica, geoestratégica y con la mirada puesta, además, en el marco energético. Estados Unidos está investigando a 30 empresas de buques que transportan crudo ruso por encima del tope. Javier Luengo, muy buenos días. Sí, ¿qué tal, Eva? Muy buenos días. Estamos pendientes de lo que está haciendo Estados Unidos. De momento lo que se sabe es que está enviando ya varios avisos notificando posibles infracciones a 30 compañías que operan buques navieros que transportan petróleo crudo. ¿Por qué? Porque al parecer estarían más de un centenar de estos barcos transportando petróleo ruso por encima del precio tope impuesto por el G7, lo que supondría una clara violación de las sanciones occidentales al Kremlin por la guerra de Ucrania, en este contexto en el que Europa ya prepara el 12º paquete de normas que tratan de gravar a la economía de Vladimir Putin por los casi 2 años que vamos a hacer de conflicto en Ucrania. El caso es que por estas 30 compañías navieras que transportan crudo ruso, al parecer, y según investiga Estados Unidos, por encima del precio de referencia impuesto por el tope
al crudo del G7, hay que hacer alguna que otra consideración. Por ejemplo, poner sobre la mesa cuál es ese tope. En este caso, $60 por el barril de petróleo crudo. Si nos fijamos en otros productos petrolíferos, 45 por productos con descuento y hasta $100 el barril si miramos al petróleo con prima. Es un tope que se aplica desde hace casi un año, concretamente desde el 5 de diciembre de 2022. Y entre tanto, lo que parece es que de momento normas como esta no están funcionando porque las arcas rusas se sigue llenando a costa de los combustibles fósiles. El petróleo y el gas siguen dándole a Vladimir Putin ingresos récord. Han crecido en el último mes más de 14 puntos porcentuales, superando los 7.600 millones de dólares y ya siendo más de lo que se ingresó durante todo el año pasado, durante estos 9 primeros meses de 2023. Concretamente, y mayores compradores, China, Turquía y la India son los que aguantan a la industria energética rusa y los que consiguen que los precios topes del G7 no tengan ninguna validez. De momento, Estados Unidos, Washington, trata de investigar a las empresas que se están saltando estas normativas, que se están saltando las sanciones impuestas por la Casa Blanca directamente al Ejecutivo de Putin. Gracias, Javier. Y por supuesto, mirando a ese gran mercado energético y mirando al oro negro, vemos cómo esta mañana se extienden las ganancias de este lunes en el oro negro. El crudo Brent por encima de los $82 el barril y el West Texas en los $78,40. Son ganancias moderadas del orden del 0,20% a esta hora, pero en una jornada en la que seguimos de cerca ese comportamiento después de la subida del 1% del lunes, una subida que se veía apoyada por el informe publicado por la OPEP que aliviaba las preocupaciones sobre la disminución de la demanda en Estados Unidos y China. Al Brent, como decíamos, lo impulsaba a esos $82,52. La OPEP ha afirmado que los fundamentos del mercado siguen siendo sólidos y ha culpado a los especuladores de la caída de los precios, que han sido, sin lugar a dudas, uno de esos grandes movimientos que ha vigilado en el mercado. El cártel ha aumentado ligeramente su previsión de crecimiento de la demanda mundial de petróleo para 2023 y mantenía su pronóstico relativamente alto para 2024. Y continuamos con más asuntos esta mañana, siguiendo de cerca lo que están siendo las informaciones en torno a lo que ha sido uno de los episodios que más han impactado al sector bancario y al sector de la seguridad informática en las últimas jornadas. El mayor prestamista de China, el mayor banco del mundo, el ICBC, habría pagado un rescate después de haber sufrido ese ataque informático con un ransomware la semana pasada, en concreto el 9 de noviembre. Según ha informado un representante de esos grupos de Lockbit, de ransomware, a través de Tox, una app de mensajería online, en un comunicado que ha verificado Reuters, desde ICBC habrían pagado un rescate y el trato se cerró. Recordemos que tras el ataque ransomware, el ataque a la unidad estadounidense del ICBC, el mayor banco del mundo, le dejó temporalmente inhábil, lo que afectó a las operaciones del Tesoro estadounidense, y entre los bloqueos que recoge Reuters en las últimas horas es que el ICBC dejó temporalmente debiendo a Bank of New York Mellon $9.000 millones, una cantidad muchas veces mayor que su capital neto. El hackeo fue tan extenso que incluso el correo electrónico corporativo, según recoge la agencia estadounidense, dejó de funcionar, lo que obligó a los empleados a cambiar al correo de Google. Recordemos que el ataque de ransomware se produjo en un momento en el que además no dejan de crecer los temores en torno a la resiliencia del mercado de bono de tesoros de $26 billones, que es esencial para el funcionamiento de las finanzas globales y que probablemente sigue y generará el escrutinio de los reguladores. Coincidiendo además con ese hackeo, se vio como la última subasta de bonos de deuda americana a 30 años recibió una demanda muy inferior a lo que se esperaba. Y en este contexto seguimos pendientes de los grandes asuntos del mercado en un momento en el que estamos viendo cómo Wall Street viene de una sesión en la que, a la espera de conocerse los datos de IPC, esos datos de inflación de este martes, las órdenes vendedoras se imponían y el S&P 500 finalmente caía tímidamente hasta los 4.411 puntos, y una jornada en la que resistía con tono positivo era solo el Dow Jones. Sin lugar a dudas, hoy la cita de los mercados va a estar con esa
macro con ese dato de inflación, una vez que el mercado además está trabajando con la idea de que la Reserva Federal ya se habría encontrado y se encontraría al final del ciclo de subidas, aunque eso sí, haciendo caso omiso a lo que han sido las advertencias del jefe de la Fed, de Jerome Powell, que ha señalado que las manos no están atadas y que actuarán dependiendo del data para responder y continuar con su lucha contra la inflación. Y entre los protagonistas, con nombre propio, Amazon, que ha recortado unos 180 puestos de trabajo en su división de juegos, en lo que supone la segunda ronda de despidos en menos de una semana por parte del gigante del comercio online y el proveedor de streaming en digital, en una reestructuración que sigue creciendo. Según el correo electrónico al que ha tenido acceso Reuters, el vicepresidente de Amazon Games, Christoph Hartmann, ha señalado que tras la reestructuración inicial del pasado mes de abril ha quedado claro que lo que necesitan es centrar sus recursos aún más en las áreas que están creciendo con el mayor potencial para impulsar el negocio. Hay que señalar que la compañía comenzó a informar a los empleados de esos despidos el lunes por la mañana y les trasladaban que sus funciones habían sido eliminadas en el segundo recorte de la división este año. Pero si miramos a protagonistas con nombre propio, es inevitable mirar al que sin lugar a dudas se ha convertido en uno de los grandes protagonistas de la bolsa española en las últimas horas. El grupo ACS ha presentado resultados de sus 9 primeros meses del año al cierre del mercado europeo. El grupo que preside Florentino Pérez ha logrado un beneficio neto de 576 millones de euros hasta septiembre. Gana así casi un 20%, un 19,9% más que en el mismo periodo de hace un año, debido a la buena evolución operativa y financiera de construcción, en la que destaca la creciente actividad de Hochtief en Norteamérica y concesiones, donde destacan cómo la contribución de Abertis alcanza los 153 millones de euros. El beneficio por acción ha crecido un 24,1% hasta alcanzar los 2,22 euros. En cuanto a otras referencias claves, las ventas de ACS han alcanzado hasta septiembre los 26.395 millones de euros, lo que representa un aumento del 7,6% respecto al año anterior. El EBITDA, un 12,8% superior, se sitúa en 1.425 millones de euros. La cartera alcanza máximos históricos, creciendo un 6,4% hasta los 74.909 millones de euros. En la presentación de cuentas, en ese comunicado de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, ACS destaca cómo la deuda neta se sitúa en 590 millones de euros después de haber aumentado un 6% la participación en Hochtief en los últimos 12 meses. Todas las actividades del grupo ACS han registrado un buen comportamiento operativo, creciendo un 19,7% hasta los 505 millones de euros, apoyado, como decíamos, por el resultado de construcción y la mayor contribución de Abertis. En concreto, el beneficio neto del área de construcción ha crecido un 21,5%, situándose en los 309 millones de euros. La actividad de concesiones ha elevado sus resultados hasta los 173 millones de euros, de los cuales 153 millones corresponden a Abertis y los otros 20 millones a Iridium. El área de servicios desarrollados por CLECE ha obtenido un beneficio neto de 22 millones de euros, aumentando un 4,6% respecto al año anterior. Y más asuntos, mirando a lo que está siendo la cuestión más espinosa y preocupante en España. La COE, la patronal de los empresarios, ha advertido este lunes del grave menoscabo que los acuerdos para la investidura de Pedro Sánchez pueden suponer a la separación de poderes y a la seguridad jurídica. La patronal de empresarios ha alertado sobre la fragmentación y el debilitamiento institucional que está sufriendo el país. El comunicado remitido tras la reunión convocada de urgencia y extraordinaria de este lunes, convocada por el presidente Antonio Garamendi, ha denunciado que esos acuerdos afectan de forma directa al principio de igualdad entre todos los españoles. Añade que se está creando un clima de negocios cada vez más complicado, en el que es muy difícil, dicen, que haya crecimiento económico y de empleo. Además, según la patronal, añade una previsible distorsión de la unidad de mercado y un deterioro de la imagen de España en el exterior, algo que aseguran son claves para la competitividad, la atracción de inversiones, el desarrollo empresarial y el bienestar de la sociedad española.
Y entre las múltiples voces que hemos escuchado hablar en nuestro país en las últimas horas, mirando a lo que han sido esos acuerdos, sobre todo esos acuerdos del PSOE con los independentistas, del prófugo Puigdemont, de Junts, hemos escuchado al jefe de la diplomacia comunitaria, el español Josep Borrell, que ha dejado entrever su distancia y recelo por esa ley de amnistía para los condenados por el procés catalán. Tras la reunión de ministros de Exteriores de la Unión Europea, Borrell ha señalado que los que le conocen en España y saben de su trayectoria personal y política pueden imaginar, decía, lo que piensa, y ha reconocido que los acuerdos alcanzados con Esquerra y con Junts provocan alguna o bastante preocupación, señalando que es un tema complejo y difícil. Vamos a escuchar a Josep Borrell. Pregunta usted por el proceso político en España para la formación de gobierno. Y voy a contestarle en español. Mire, yo estoy aquí ahora como alto representante de la Unión Europea para la política exterior, en una rueda de prensa aquí, en una institución comunitaria, dando cuenta de los debates de un Consejo Europeo, no, de un Consejo de Asuntos Europeos. Es evidente que no puedo mezclar mi papel con consideraciones personales sobre un problema de política interior española, lo cual no quiere decir que no tenga mi opinión y que en algún momento la expresaré, porque tengo pleno derecho a hacerlo, sin involucrar a las instituciones europeas de ninguna manera, pero ciertamente aquí y ahora no es el momento. Pero todos los que me conocen en España y saben mi trayectoria personal y política previa pueden imaginar lo que pienso. Y sin conocer todavía la ley de amnistía, porque no la conozco, sé que se ha publicado hoy, pero he estado encerrado en el Consejo y estos días, créanme, he estado terriblemente ocupado con los problemas propios de mi función, pero sin conocer la ley de amnistía en su detalle no me puedo pronunciar sobre esa, pero sí conozco ya los acuerdos políticos alcanzados con dos partidos independentistas. Y ciertamente esos acuerdos me provocan alguna preocupación o bastantes preocupaciones lógicas, por otra parte, porque se trata de un problema complejo y difícil, del que en su momento, sobre el cual en su momento, no ahora, usted comprenderá que no ahora, me expresaré. Bueno, en este punto hacemos una pequeña pausa para publicidad y enseguida volvemos.